yo me atrevería a decir que el manejo no ha sido tan negativo como lo ha tratado de presentar la oposición política. Han habido claros avances en ciertos sectores, particularmente el sector salud, educación y obras públicas. Yo he escuchado, he leído el planteamiento del secretario técnico de la presidencia, y lo que está ofreciendo es más privatización, es vender, entregarle el aeropuerto a una empresa transnacional solo para que lo amplíe cuando es una empresa rentable, pública. Quieren entregar el puerto de la Unión, se invirtieron más de casi 100 millones de dólares, ahora se lo quieren entregar a una empresa privada cuando efectivamente podrían desarrollarlo. No es cierto que el Estado... ¿Será tan al extremo entregar la palabra sí, entregar, entregarlo porque lo van a entregar, concesionar? No, lo van a entregar por 30 años, ahí está el documento, la propuesta, es una entrega que le van a hacer, que lo va a manejar una empresa, el Estado invirtió y tiene que pagar un préstamo de 100 millones de dólares y se lo va a entregar ahora a una empresa privada. Es un absurdo. Dentro de todo esto, hay un tema que es difícil de cuantificar, pero a mí me parece que no podemos ignorar nosotros que durante estos 2 años ha habido una tensión creciente entre la empresa privada y el gobierno. Y eso, por supuesto, no le hace bien a aquellas iniciativas tendientes a cambiar el status quo. Ahora, en cuanto a la reactivación económica, creo que es el tema más importante, y como dije anteriormente, no veo manera alguna de reactivar la economía. La demanda interna sigue sumamente deprimida, solamente empujada, por utilizar esa palabra, por el gasto y la inversión pública. La inversión es prácticamente nula. Y lo poco que está llevando el tren de la economía es la demanda externa, particularmente las exportaciones. En cuanto a la productividad, y esto sí me sorprendió, dado las declaraciones que hizo el señor secretario técnico de la presidencia, hace unos días dijo que si se lograba duplicar la productividad, se podría aumentar 2 a 3 puntos el crecimiento real de la economía, pero lo que tenemos que entender es que la productividad es cuestión de décadas, de generaciones, ¿no? Así que duplicar la productividad se puede hacer, pero yo les puedo asegurar a mis colegas y a mis queridos teleescuchas que no vamos a estar presentes cuando se duplique la productividad. O sea que ese camino que se está tomando es como un canto de sirena. Estamos amarrados a seguir con ese esquema de endeudamiento tras endeudamiento, con un esquema financiero que es especulativo, que no tiene visión de desarrollo para nuestro país, sino que solo de garantizar que pagamos, cuando tenemos otras opciones que yo voy a tomar más adelante, cómo podemos financiar este país, no necesariamente estando amarrado al Fondo Monetario Internacional, solo por una promesa de 800 millones de dólares por si hay una emergencia. Pero el país amarrado y el Estado sin capacidad de hacer lo que debe de hacer. Necesitamos entonces medidas audaces en el tema de alimentos. Nos viene una crisis, ya estamos en un proceso de crisis alimentaria que obliga entonces a tomar una decisión en política pública que permita no solo el debate soberano sobre el tema, sino que se garantice el derecho humano al consumo, básico si se quiere. Acá lo que se está violentando ya es evidentemente el acceso al consumo, consumo a alimentos, consumo a servicios específicos. Ya hemos entrado a una dinámica electoral y va a continuar hasta el 2014. Así es que si no hay un entendimiento básico entre los principales actores, estoy hablando de gobierno, por supuesto, empresa privada, trabajadores, grupos sociales, el resto para mí parece poco complicado porque más bien están atizando o contribuyendo a la efervescencia social que está en marcha. Y yo diría que aquí va a depender mucho quizás el presidente Funes le va a tener que dedicar mucho espacio a atender esas demandas sociales que están surgiendo por todos lados. Dentro de la huelga que tenemos ahora, de los sectores privados, nos encontramos que no hay vías de comunicación entre el sector privado, y digo la cúpula del sector privado, particularmente grupos como ANEP, y el gobierno. Y cada uno se ha convertido en la peor pesadilla del otro grupo.
y eso pues tiende a que no puedan haber comunicaciones. Existe un estado casi permanente beligerante. Aunque hay que reconocer que esta semana hubo una exhortación a sentarse a trabajar de la mano, ¿no? Por parte de la cúpula empresarial, entiendo, don Juan Héctor. Esta semana lo conocimos. Bueno, yo no me mantengo vinculado. Sí, yo lo sé, pero entiendo que hubo esta semana, ¿no? Hubo esa exhortación, pero creo de que se tiene que hacer un poco más. Se tienen que tomar acciones, pues podemos exhortar a hacer muchas cosas. Claro. Porque yo creo que si uno, en el esquema monetario en que estamos, si uno ve los mercados internacionales, y nuestro esquema monetario es el más vulnerable a los movimientos internacionales, creo de que debemos ya de tomar en consideración que los precios de las materias primas, el petróleo, los alimentos van a continuar subiendo. O sea que esa es una constante que va a incidir y que va posiblemente o va a tener una tendencia a neutralizar cualquier medida de política económica que tome este gobierno y futuros gobiernos. Entonces tenemos que empezar ya a considerarlo desde ese punto de vista. Así que yo pues creo de que se debería de bajar un poco la tónica de la beligerancia y empezar a consensuar, y no lo digo en el sentido de que lo pueda decir Casa Presidencial o la misma cúpula empresarial, lo estoy diciendo como ciudadanos, debemos de exigir que se dé el consenso. Yo ayer veía una intervención del presidente Cristiani en otro medio de comunicación. Encontré una suerte de conflictos, porque cuando se trataba del tema de las medicinas, él decía que había que proteger la producción nacional, pero cuando se trataba de importar otras cosas, decía, no, hay que tener acceso a esos mercados. Entonces ese tipo de cosas hay que replantearlas, hay que tener el valor, el coraje de decir nos equivocamos y ahora necesitamos nosotros ver cómo reactivamos las cadenas productivas y salvaguardar, digamos, las necesidades básicas de la población.